Sí, hermanos, tomen asiento, por favor. Abramos la palabra de nuestro Señor, hermanos, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma. Romanos capítulo 7, del 14 al 25. Hermanos, haré lectura de esta porción de las Escrituras. Sigan, por favor, con atención esta lectura. Háganla en el lugar donde están, hermanos, en silencio también. Romanos capítulo 7, del 14 al 25. Dice la palabra del Señor en esta porción: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, oramos a nuestro Señor. Padre eterno, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has permitido hasta ahorita, Señor, de estar entonando cantos que exaltan tu nombre, de estar, Señor, tomando de tu palabra la lectura, estar orando delante de ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad y fragilidad, pero también, Señor, reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas. Estamos, Señor, dándote gracias y pidiéndote, suplicándote, Señor, que nos ayudes en nuestra mente y en nuestra condición, aún, Señor, cuando somos imperfectos. Que nuestra mente se abra al entendimiento de tu palabra, no solamente para atesorarla, para guardarla, Señor, sino también para vivirla y practicarla. Ayúdanos, Señor, en que en cada momento de nuestra vida podamos recordar la misericordia con la que tú nos has tratado, bajo la condición en la que hemos estado en el pasado, Señor, bajo tu eterna decisión, bajo tu sacrificio, bajo tu voluntad y sangre, bajo tu puro afecto, como dice Pablo a los Efesios. Señor, nos llamaste a esta salvación. Ayúdanos, Señor, pues a vivir conforme a tu palabra, dándote honra y dándote gloria a través, Señor, de vivir una vida de santidad. También, Padre Santo, quiero suplicarte que nos ayudes a dar de lo que tú nos has dado a lo largo de esta semana. Que, Señor, este primer día de la semana, como dice tu palabra, traigamos las ofrendas que hemos de dar. Todo esto, Señor, de un carácter voluntario, animoso, Señor, alegre, conforme a las capacidades de cada uno. Sea, Señor, para ti la gloria en todo momento y ayúdanos, Señor, a administrar tu palabra, pero también ayúdanos a administrar los recursos que llegan a esta tu iglesia. Para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Hermanos, cuando estamos hablando de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma y hace énfasis acerca de la ley, si usted recordará, Pablo nos había dicho, hermanos, que la ley le hace ver el pecado diario, pero no le brinda soluciones a ese pecado. Hace un momento estaba pensando en aquellas personas que tienen su trabajo o que en vez de ya muy tarde o muy noche andan transitando por las calles de la ciudad. Y hay veces que los semáforos en la ciudad, hermanos, algunos ya están desconectados, algunos están apagados, otros están dando la señalización de pasar o de detenerse. Pero hay veces que cuando uno anda en las calles de la ciudad ya muy noche o en la madrugada,
Llega a donde hay un semáforo y mira a los lados y mira que no hay carros cerca, si se le hace fácil cruzarse aun cuando el semáforo está marcando en rojo. Pero en algunos casos surge, hermanos, de repente la autoridad y te llama la atención porque te atravesaste en rojo y alguien pudiera justificarse diciendo, pero es que no venía carro. La infracción es la misma. El efecto fue el mismo. ¿Y qué es lo que hace la autoridad? Bueno, hermanos, en el mejor de los casos, la autoridad te ejerce la infracción, te hace la infracción, tienes que ir a pagar esa infracción, vas y pagas la infracción, pero como estás cotidianamente trabajando esa hora, y a esa hora estás pasando casi por el mismo semáforo y vuelves a reincidir porque volteas a los lados y miras que no hay carro. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley te vuelve a infraccionar. La ley, hermanos, en un sentido, nos está diciendo Pablo en lo que hemos tratado en los versos anteriores del capítulo 7 o en esta porción en la que estamos, en los versos anteriores. Lo que nos hace ver es descubrir la infracción que estamos cometiendo. Y en veces, hermanos, queremos justificarnos diciendo, pero es que no vienen carros, pero la infracción es la misma. Y se repite, y la autoridad coloca infracción tras infracción, pero eso no hace que yo sea diferente. Sigo cometiendo errores y errores y errores y pagando por esos errores. Pablo, hermanos, cuando nos ha hablado que la ley hace ver el pecado del hombre y lo hace ver de tal manera tan pecaminoso, antes nuestra conciencia nos acusaba, antes nuestra conciencia nos decía lo que era bueno, lo que era malo, pero hermanos, la ley, cuando viene la ley, hace ver que todas aquellas cosas eran realmente malas y nos lleva al extremo de mirarlas totalmente pecaminosas. ¿Por qué? Porque la ley que me acusa es santa, justa y buena. Hacíamos el domingo pasado la comparación de colocar una mancha en una cortina como estas, cremitas, o colocar una mancha en una cortina café oscuro como la de las ventanas. Hermanos, cuando colocamos el pecado ante la ley santa, justa y buena, una ley blanca, obviamente la mancha se hace resaltar como sucia y degradante, pues. Esto es lo que dice Pablo, pero hermano, no se trata solamente de descubrir que soy pecador. Pablo dijo, yo no sabía que la codicia era pecado, yo no sabía, por la ley supe que era pecado. ¿Y cuántos de aquellos tiempos pudieran haber dicho, bueno, fornicar o matar, no lo hemos hecho, pero no sabíamos la profundidad que también de ofender a mi hermano me hace reo de muerte? O que también en mi mente codiciar a una persona me hace adúltero. No lo sabía, por la ley lo supe, por la buena contemplación de la ley. Pero hermano, no se trata solamente de saber que la ley lo dice. No, hermano, lo que Pablo dice, y en este capítulo 7 nos habla de una lucha férrea que él enfrenta contra el pecado. Y cuando Pablo lo menciona así, Pablo nos confronta para que también nosotros, colocados en la persona de Pablo, confrontemos el pecado, mortifiquemos el pecado, no dejemos, hermano, que el pecado vuelva a tomar el trono del cual fue destronado. Un rey que ha sido expulsado de su trono, hermano, buscará de mil maneras venir a tomar otra vez posesión de ese trono, pero en ese trono ya no está sentado el pecado, en ese trono ahora está sentado nuestro Señor Jesucristo, y es de tal manera que Pablo contempla estas posibilidades del pecado, hermanos, y él enfatiza que el mal está en él, que el pecado está en él, que la miseria está en él. Por esto es importante que miremos lo que Pablo nos menciona en esta porción de las Escrituras, del verso 14 al verso 25. Dice Pablo, hermanos, porque sabemos que la ley es espiritual. Verso 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nuestra carne, hermanos, nuestra carne no ha sido redimida. Y es ahí donde el pecado constantemente nos quiere hacer tropezar. Quiere volver a tomar posesión de aquel lugar. Quiere, hermanos, decir que cuando usted transita por la calle y usted mira que no vienen carros, hay una tentación a cruzarse porque, bueno, finalmente no tengo tanto apuro, pero no vienen carros. Bueno, finalmente nadie me ve y aquí hay algo que yo puedo ocupar, ¿por qué no tomarlo? Nadie está aquí, es más, no es de nadie. Y al estar ahí el billete tirado, pudiera decir a alguien, bueno, se perdió. Si yo lo encuentro es para mí. ¿Y cuántas justificaciones se pudieran dar, hermanos, para poder hacer aquello que en nuestra naturaleza pecaminosa, otra vez vuelvo a decir, el pecado quiere volverse a sentar
en el trono del cual fue desplazado. Esto es, hermanos, lo que Pablo describe, una lucha constante en la que él se enfrenta, porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo. La ley me enseña esto, pero mi carne me incita a hacer lo contrario. Y en un sentido, hermanos, mientras más avanzamos en la vida cristiana, entre más avanzamos nosotros en la santificación, más preocupados debemos de estar por nuestro pecado. Más negro nos debe de parecer ese pecado, más horrible lo debemos de ver. Cada vez, hermanos, nos debemos de horrorizar más de ese pecado. Y ese pecado, hermanos, que por consecuencia nos llevó a la muerte en un momento dado, ahora bajo la gracia del Señor debemos de horrorizarnos cuando de alguna manera cometemos pecado, porque, hermanos, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a pecado, mi inclinación es pecar. Por eso, hermanos, cuando pecamos debiera de ver el pensamiento y el sentimiento de Pedro en cada uno de nosotros, llorar amargamente. Debería de ser en nosotros, hermanos, como cuando guardamos silencio por un pecado cometido, la experiencia de David, darnos cuenta que mientras nosotros callamos de confesar un pecado delante del Señor, nuestra carne se duele, nuestro cuerpo se sufre, envejecemos, hermanos, por dentro. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Se vuelve esto un clamor, pero cuando nosotros reconocemos, hermanos, que esa ley es espiritual y que aunque nosotros somos vendidos a pecado, aunque nosotros pecamos, por la gracia del Señor, cada día, hermanos, que vivimos tomando de su palabra el consejo, debemos de darnos cuenta que entre más conocemos del Señor, más nos debemos de horrorizar de lo que somos como pecadores. Esto debería de ser para nosotros. No puede pasar por alto, hermanos, la más mínima señal de pecado. No debería de pasar. Hay quienes dicen que cuando se les confronta con la palabra del Señor, hay quienes dicen, yo no soy pecador. Ciertamente, aun cuando la palabra del Señor en la carta de Juan, en la epístola de Juan, dice que todo aquel que niega o que dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo. ¿Por qué es esto, hermano? Porque la palabra del Señor dice que sí has pecado. Todo aquel que dice que no ha pecado no solamente se engaña a sí mismo, sino que dice la palabra de Dios que le hace a él, es decir, a Dios, mentiroso. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dice que sí eres pecador. Y hay quienes llaman pecado solamente a robar. Hay quienes llaman pecado solamente a cometer adulterio o asesinar. Hay quienes llaman a estos solamente pecado. Pero, hermano, lo más común y práctico que todo el mundo hace. Y aun si me dijeran que no lo hacen, estarían añadiendo otro pecado al mismo pecado, que es la mentira. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, no mentirás. Hay veces que dicen las personas, bueno, es que lo hice para tratar de ayudar a tal persona. Una mentira piadosa llaman otros mentira blanca, justifican. Pero, hermanos, delante de Dios, hasta esa mentira debería de ser de carácter aborrecible, porque por causa de cada una de estas transgresiones fue que el Señor Jesucristo murió. La ira de Dios que venía sobre ti, sobre mí, cayó sobre Él. ¿Por qué? Porque tú eras bueno. No, hermano, porque eras perverso y malo. Porque todavía seguimos quebrantando la ley de Dios. Esto es lo que Pablo dice, hermanos. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Mi carne no ha sido redimida. Todavía mi carne no. Por lo tanto, cada vez que tú tomas de la palabra de Dios, cada vez que miras el sacrificio del Señor Jesucristo, cada vez que tomamos la cena del Señor domingo tras domingo, deberías de examinarte, deberíamos de examinarnos, y al examinarnos darnos cuenta cuánta miserable condición hay cuando pecamos. Y vuelvo a decir, hermanos, miramos a un Pedro que llora amargamente por su pecado. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, hermanos, miramos el pecado más negro de lo negro que ya es? ¿Cuántos pudiéramos decir, hermanos, miramos el pecado más miserable de lo miserable que ya es? ¿O nos acostumbramos a ser indiferentes con el pecado? Nos acostumbramos a coquetear con el pecado, nos acostumbramos, hermanos, a mentir con facilidad porque volvemos a decir, es que lo hago para ayudar a alguien.
volvemos a tomar lo que no es nuestro, porque finalmente no es de nadie, no. Si está en un lugar, es que alguien lo dejó, no es tuyo, tú no lo compraste. Mientras tú no lo compraste, tú no debes de tomarlo, porque eso se llama robo y quebrantas un mandamiento del Señor. Y Santiago dice que si quebrantas uno, quebrantas todos. Pero justificamos, es que no es de nadie. No, sí, es de alguien. Y aun cuando ese alguien se haya muerto, no es tuyo. Hermanos, cuando Pablo nos hace ver esto, deberíamos cada uno darnos cuenta de la transgresión tan grande que hemos cometido, por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, y debería de llevarnos a apartarnos, a mortificar ese pecado, a matar ese pecado en nosotros. Porque de otra manera, sería como si día tras día crucificáramos a Jesús, que esto no es posible porque Él fue crucificado una sola vez y para siempre. Como si cada día clavaras de nuevo un clavo oxidado sobre las extremidades del Señor Jesús, rozando los huesos, quizá rechinando los huesos cuando el clavo raspa su carne, corta sus tendones. Hermanos, quiero hacer énfasis. No es posible, porque Cristo fue sacrificado una vez, pero imagina tan feo es el pecado delante de la santidad de un Dios justo, santo y bueno, que esto es lo que estamos haciendo. Cuando somos indiferentes al llamado del Señor por su palabra para adorarle, eso es lo que estamos haciendo. Cuando somos tan indiferentes, hermanos, para pecar por cualquier cosa, pecar, es lo que estamos haciendo. O al menos es lo que estamos expresando. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 13, por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos filipenses, hermanos de Torre Fuerte, hermanos de donde quiera que estén escuchando ahora, dice el apóstol Pablo particularmente a los hermanos de la iglesia en Filipos, que se ocupen de su salvación, pero así como habían obedecido cuando Pablo estaba con ellos, ahora que Pablo no está con ellos, mucho más sean obedientes, pero ocúpense en su salvación con temor y temblor. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, que algunos pudieran malentender, como dice Hebreos también capítulo 2, verso 1, que debemos de ocuparnos más en nuestra salvación, o sea que nos deslicemos. Hay quienes llevan este texto o estos dos textos a la intención de un pensamiento en una mente caída diciendo que el hombre pierde su relación con Dios por causa del pecado que comete, aun cuando haya sido lavado por la sangre de Cristo. Lo que quiero decir es esto: aun cuando una persona ya sea cristiana, puede perder la salvación. Hay quienes dicen, eso de deslizarse es caerse, es perder la salvación. Por eso Pablo dice acá a los filipenses que se ocupen en su salvación con temor y temblor. No, hermanos, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo en cuanto a que la salvación se pierde, o el escritor de los Hebreos en cuanto a deslizarse es perder la salvación. Hermanos, es tan grande y maravillosa la salvación de nuestro Dios. Y las promesas de Él, que Él no miente, son reales y son efectivas y llevan a culminación. Si Él ha dado la vida por ti, y Él te ha comprado con su sangre preciosa, y Él ha dicho a tu espíritu, o el Espíritu Santo declara a tu espíritu que tú eres su hijo, no hay manera de que nadie pueda arrebatar de la mano del Señor, ni aun de la mano de su Padre que es mayor, la vida de alguien que ha sido salvo. Es imposible. Entonces, ¿cuál es la comprensión de este texto? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No descuides esta gracia maravillosa. No permitas que cualquier cosa empañe o ensucie o manche esta relación que tú tienes con el Señor. No es posible, no lo permitas. No abras la puerta tú a esa relación manchada y sucia, no. Por eso Pablo, hermano, se llama miserable cuando entiende que peca delante de Dios. Porque no es posible que nosotros, hermanos, voluntariamente ensuciemos esa relación con Dios, manchemos esa relación con Dios. Pero pastor, ¿qué de malo tiene?
Todo el mundo lo hace. ¿A qué te refieres?, diría el pastor. Vuelvo otra vez, hermanos. No estoy hablando de robar, no estoy hablando de asesinar, pero es que esa mentira que acostumbro a decir es con tal de ayudar a que mi nieto o a mi sobrino o a mi hijo cuando crezca no sepa tal o cual cosa que le va a hacer mucho daño. Pero pastor, ¿qué malo tiene que yo le diga a mi hijo que Santo Claus existe? Ellos deben de abrigar en su corazón una fantasía y una emoción, pues son niños. ¿Qué de malo tiene, pastor, que yo le diga que el robachicos va a venir cuando se porta mal y que, bueno, hay que esconderle su diente cuando se cae, porque va a venir un ratón? ¿No nos suenan tan absurdas? Y podemos decir tan inocentes, pero son mentiras. Y una mentira delante de Dios, dice el apóstol Juan, es transgresión de la ley. Eso es el pecado, hermanos, una transgresión a la ley. Así que debemos nosotros procurar que no manchemos. Debemos de procurar, hermanos, con temor y temblor y mirar el pecado como es pecado, que es sucio y aborrecible, para, con temor y temblor, cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. No sea que nos deslicemos, dice el escritor a los Hebreos, es decir, hermano, no sea que peques. No quiere decir no sea que pierdas la salvación. No sea que porque descuidas esta relación tan grande que tienes con el Señor como padre y como hijo, tu conducta sea deslizarte. Tu conducta sea, hermanos, ofenderlo. Hay veces, hermanos, que hay una línea tan angosta en la relación de los padres con los hijos, que los padres llegan a decirle a los hijos, porque bueno, parte de la filosofía enseña que, o lleva al pensamiento de algunos padres a decir, bueno, yo no soy padre de mi hijo, soy amigo de mi hijo. Mira, no me llames papá, llámame amigo, porque los amigos se cuentan todo. Y en veces los hijos a los padres no le cuentan todo. Es un error. Tú no eres amigo de tu hijo, tú eres padre de tu hijo. Y Dios te va a llamar a cuentas no como amigo de tu hijo, como padre de tu hijo. Cuando nosotros empezamos a tomar esos deslices, estamos pecando a la autoridad que Dios ha conferido a la cabeza del hogar, al padre. Cuando empezamos a ser tan tolerantes porque la pedagogía o porque algunos pensamientos o algunos hombres enseñan, bueno, no castigues a tu hijo, no disciplines a tu hijo porque puede producirles traumas. Y porque tú te dejas deslizar en esa situación, estás descuidando tu salvación tan grande y estás ofendiendo al Señor en esa relación que tienes con el Padre, porque no ejerces lo que Dios dice en cuanto a la disciplina con los hijos. Y lo mismo pasa, hermanos, en nuestra vida espiritual. Es por esto Pablo que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Mortifiquen el pecado, hermanos, maten al pecado, pues. Hay una inclinación, hermanos, en nosotros a hacer lo malo, mátalo. ¿Cuántos permitiríamos que en nuestra casa hubiera alacranes? ¿O los dejaríamos ser? O quizá alguna serpiente, hermanos, que anduviera por ahí, la dejaríamos ser. Hermanos, si hay algo que va a dañar a tus hijos, que te va a dañar a ti, debemos de eliminarlo, en el sentido espiritual. Apartarnos. Pablo le dijo a Timoteo, apártate de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. Pero hay quienes buscan las pasiones juveniles. Hay quienes en vez de hacerse, hermanos, a los que de limpio corazón invocan al Señor, como dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, hacen lo contrario. Van a buscar a aquellos que lejos de estar cerca del Señor, hermanos, te llevan a apartarte de Él. Tenemos amistades que en vez de hablarnos de Cristo, nos hablan de grosería. La plática habitual es grosería. La canción que cantan es ofensiva. Y ahí estamos escuchándolos a ellos, pero no queremos ir con los que de limpio corazón invocan al Señor. Estamos deslizándonos y ofendiendo al Señor en pecado. Esto es lo que dice Pablo, hermanos.
La ley me hace ver el pecado, pero yo soy vendido a pecado porque yo soy carnal. Prendemos el televisor. Habrá una que otra cosa buena que ver, pero la mayor parte de lo que vemos, hermanos, es incitación a la mente a pensar mal, a actuar mal, a ser seducido. Sí, pastor, pero yo decido. Correcto, tú decides. Pero hay un dicho que dice: el que anda entre la miel, algo se le pega. Hermano, no debemos de jugar con el pecado, porque por más firmes que creamos que somos susceptibles al pecado, muy susceptibles al pecado. El oído nunca se cansa de oír y el ojo nunca se cansa de ver. Mire, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí y la mayoría de los que nos escuchan han ido más de una vez al médico. Me atrevo a pensar que en esta semana alguno ya fue al médico. Cuando vamos al médico, hermanos, y el médico nos dice: mira, Mario, tú tienes que tomarte tal y tal medicamento a tales y tales horas, y así pueden decir a cada uno de ustedes: usted debe tomarse este medicamento porque el problema que usted trae, bueno, es severo, hágalo así. ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando vamos al médico, ¿qué hacemos? Las indicaciones del médico la tomamos y la dejamos pegada al refrigerador con un imán y así queda. O estamos, hermanos, al pendiente. ¿Sabes qué? Te toca la medicina fulana de tal. Que no se te vaya a pasar porque es antes de cada comida. Que no se te olvide la dosis. No lo dejes de hacer. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque realmente lo hacemos. Estamos pendientes de los medicamentos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos duele nuestro cuerpo cuando se ve afectado por un problema de salud. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos interesa nuestro cuerpo. Hermanos, de la misma manera deberíamos de ver nuestra necesidad de salud espiritual, atendiendo lo que la palabra del Señor nos dice en todos los términos, a la hora que corresponde. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y es curioso, hermanos, ¿por qué hacemos algo que va en relación de un cuerpo que se deteriora día con día, como dice el salmista, un cuerpo que en la mañana es y en la tarde se seca? Y como dice el escritor a los Hebreos, un cuerpo que está establecido morir una sola vez. Y el mismo salmista dice: así como una vigilia de la noche, como un suspiro, es la vida del hombre. ¿Por qué tenemos tanto cuidado en algo temporal y olvidamos, hermanos, tener cuidado en lo que es eterno? Tiembla, tiembla, dice Pablo a los filipenses, hermanos, en relación a cuidar de esa relación con el Señor. Tiembla y teme. Pero también dice Pablo, hermanos, que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿por qué no atendemos nuestra relación con Dios? ¿Por qué somos en veces indiferentes a nuestra relación con Dios? ¿Por qué en veces es más fácil pecar? Hermanos, ya hemos sido salvos. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados. ¿Por qué querer volver a vivir la muerte en la que estuvimos el tiempo pasado? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Capítulo 6, verso 1. Hermanos, si realmente hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Ciertamente Pablo le dijo a Timoteo: el ejercicio corporal para poco es provechoso, ocúpate más bien para la piedad. ¿Ves, hermanos? No quiere decir que cuando tú vayas al médico descuides la medicina que te da el médico para que la tomes. No, hermano, tómala. Tómala, es bueno, porque finalmente el cuerpo que tú tienes que cuidarlo. Pero mayormente tu relación con Dios debe de ser cuidada. Y es eterna. Dice la Escritura en Isaías: yo miraré al que es de humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo miraré a este. Oseas dice, hermanos, 8:12, les entregó la ley nuestro Dios, les entregó la grandeza de su ley. ¿Y qué les dijo? Que el pueblo la tuvo por cosa extraña.
Pero el salmista dice, hermanos, oh Jehová, cuánto amo tu ley. ¿Y usted qué dice? ¿O qué decimos en relación a esto? Dice Pablo en el verso 14, hermanos, del capítulo 7. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Obviamente, hermano, no es que Pablo esté diciendo que él se pone a disposición del pecado como alguien que se vende a él. No, hermano, más bien lo que Pablo está diciendo es que el pecado lo tiene a él como un prisionero. No se pone él frente al pecado para que el pecado lo ataque. Lo que dice es que el pecado lo tiene prisionero. Esto es lo que dice. Por eso el verso 23 de ahí mismo, del capítulo 7 de Romanos dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Veo otra ley. Hay un problema ahí, y es con lo que Pablo dice, hermanos, que debemos de estar luchando porque la ley es espiritual y porque yo soy carnal. Debemos de estar luchando. Es por esta razón que Pablo expresa, hermanos, esa necesidad de su lucha, porque si usted recuerda, el domingo pasado decíamos que en este capítulo de 35 a 40 veces se usa el pronombre personal yo. Es decir, Pablo se está refiriendo a él. Un apóstol que ha escrito 13 cartas, un apóstol, hermanos, que ha sido tremendamente usado por nuestro Dios, pero este apóstol está luchando contra su carne. Lo que hace pensar, hermano, que si el apóstol lucha contra su carne, que si el apóstol está diciendo que hay una inclinación a hacer el pecado porque el pecado lo tiene prisionero, si el apóstol está diciendo esto, hermano, ¿qué podemos decir nosotros? Verso 15 al verso 21 de Romanos 7, dice la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy aquel que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, cuando Adán y Eva fueron confrontados, cuando el Señor se paseaba a la luz del día, cuando Adán se esconde porque tiene miedo, Adán buscó justificarse del pecado que había cometido haciéndose túnicas de higuera, haciéndose delantales de higuera. Buscó justificarse, tapar su pecado. Pero luego, hermanos, miramos que cuando el Señor lo confronta directamente, pareciera ser que Adán está acusando a Dios Padre por haberle provisto la mujer que le proveyó, porque Adán dice: la mujer que tú me diste. Cuando el Señor le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no lo hicieras? La mujer que tú me diste. Buscando justificarse, hermano. ¿Cómo nos justificamos nosotros? Cuando hacemos algo que no es correcto, ¿cómo decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos queremos defender? Bueno, la mujer dijo: la serpiente. Ahora, hermanos, que Pablo está diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, hermanos, no está justificando diciendo que el pecado que mora en mí es el que me hace hacer lo malo. Hermanos, el pecado es pecado. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 18. Sí, el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad, hermanos, o el pecado es impersonal. Ahí está.
La ira de Dios viene sobre aquel que hace y ejercita y practica el pecado y la impiedad. Así que, hermanos, Pablo no está diciendo el pecado es el culpable. No, yo soy el culpable porque practico el pecado que está ahí. No podemos, hermanos, echarle la culpa a medio mundo. No, hermanos, la decisión es mía. Yo determino si hago o no hago aquello o lo otro. El médico te da una receta para que sanes conforme a la idea que el médico tiene en su conocimiento, pero tú decides si te tomas el medicamento, pero no puedes esperar que después tú digas, el médico me dijo que en un mes tendría mejorías, pero no te has tomado el tratamiento completo ni en la manera que te lo dijo. No puedes esperar un resultado. ¿Por qué? No te has tomado el medicamento. Hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos decir que yo no soy pecador, sino que el pecado es el que ha actuado, es el que ha hecho, es el que ha ejercido las cosas malas. Entonces culpa al pecado, no a mí. No. Pablo dice que no, hermanos. Pablo reconoce que el mal está en él. Dice el verso 15, de ahí mismo del capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién es el responsable? Él es el responsable. El pecado no. Yo hago lo que aborrezco. Yo soy el responsable, está diciendo Pablo. Así que nunca se le ocurra, hermano, justificarse en circunstancias o en situaciones para ofender a Dios. No, no, definitivamente no. Dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo ha reconocido que la ley de nuestro Señor, la ley moral de nuestro Dios, es santa, es justa y es buena. Por lo tanto, esa ley de Dios es de un Dios santo, justo y bueno. Y esta ley que no puede salvar a nadie, es una ley que ni siquiera el hombre busca obedecer y además no puede obedecer. Esta ley santa, justa y buena de un Dios santo, justo y bueno, no es una ley que al hombre le interese, pero tampoco es una ley que pueda, en dado caso, obedecer o sujetarse. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿en qué sentido, dice Pablo, el mal está en mí? ¿Cómo es que está el mal en él? Si conocemos la vida de Pablo, hemos leído los capítulos anteriores, desde donde estamos hasta el capítulo 1, hemos leído otras cartas del apóstol Pablo, empezamos a estudiar la primera parte de los Corintios y miramos un ejemplo de fidelidad a Dios, pero Pablo dice en esta carta, el mal está en mí. ¿En qué sentido está el mal en él? Hermanos, Pablo ha sido regenerado. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cómo Pablo habla de su conversión? Pablo ha sido regenerado. Pablo tiene una relación con el Señor. Pablo ahora es un instrumento útil a los planes del Señor. Pablo, hermanos, en el capítulo 5 nos habla del resultado de la justificación y del gozo que centra Pablo en las promesas de Dios. Pablo se goza en la esperanza de la gloria de Dios, pero también se gloria en Dios, dice en ese mismo capítulo 5. Se deleita, hermanos, en que ahora Pablo ya no es enemigo de Dios ni aborrecedor de Dios. No, hermanos, porque ahora hay paz. En esto se goza Pablo, pero entonces, ¿en qué sentido el mal está en Pablo? ¿En qué sentido el mal está en Pablo? Dice él, hermanos. Verso 22 y verso 23, porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Más adelante, en el verso 23 del capítulo 8, Pablo nos va a decir algo, hermanos, que va en relación a la respuesta de esta pregunta. ¿En qué sentido el mal está en él? Dice Pablo, hermanos, Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice, hermanos, nosotros que tenemos las primicias. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice tenemos las primicias del Espíritu?
Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, Él escribió en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13, que desde el día en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la primicia del Espíritu Santo. Hermanos, en nosotros está el Espíritu Santo. En nosotros hemos sido sellados como propiedad de Dios, como esclavos de Dios, como hijos de Dios. En el Evangelio de Juan dice, hermanos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos de aquel que era vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacíamos. No, hermanos, ahora somos hijos de Dios, no nacidos bajo la voluntad del hombre y de carne, no, hermanos, sino del Espíritu. Hijo de Dios, primicia del Espíritu, esto es lo que dice Pablo. Pero entonces, insisto, hermanos, ¿por qué dice Pablo? Si Él es primicia, o si el Espíritu Santo es en Él, y Él es salvo, y es regenerado, y es justificado, ¿por qué entonces dice Pablo, hermanos, que el mal está en Él? El mal está en mí, dice Pablo. Por eso sé que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Bueno, dice Pablo, hermanos, que la ley de Dios es santa, justa y buena y se deleita en ella, pero aquello que sucedió en su alma no sucedió en su carne. Y quiero decir, hermanos, que aquella redención que ya se dio en el alma no ha sucedido en su cuerpo físico. Por eso en la carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 15, versos 50 en adelante, y en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo hace énfasis, hermanos, que era necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O era necesario que cuando el Señor venga y traiga consigo las almas de los que murieron, aquellos que estén muertos resuciten primero y el alma se una a un cuerpo y sea glorificado. Pues resulta que este cuerpo nuestro, hermanos, no puede heredar la vida eterna porque es un cuerpo corruptible. Y en un sentido, estamos todavía, hermanos, en una pugna en relación al pecado, en una lucha en relación al pecado. Por eso enfatiza Pablo, mortifica el pecado que hay en ti, mata el pecado que hay en ti. Preocúpate con temor y temblor, ocúpate con temor y temblor en esta salvación. Y en la carta a los Hebreos, no sé a qué te deslices. Pon interés. Cuando leas la palabra de Dios, tiembla delante de Él. Sé de un espíritu humilde para que seas edificado, exhortado, confrontado y fortalecido. El problema, dice Pablo, hermanos, está en mí. Y la razón, hermanos, es porque nuestra carne sigue expuesta a la incitación del pecado. Y esto brinda una tremenda oposición del cristiano para que haga lo que es bueno. No le quita la responsabilidad. Y nunca jamás, hermanos, lleguemos a pensar, bueno, que el pastor dijo que nuestra carne no ha sido redimida, es que por eso que pecamos. Bueno, es una razón de decir por qué pecamos. Pero también es una razón para decir, hermanos, como dijo Pablo a los filipenses, ocúpate en tu relación con el Señor o en tu salvación con temor y temblor. No permitas, pues, porque el Señor es el que produce el querer como el hacer. Es decir, si tú eres hijo de Dios, de veras que te va a interesar no estar donde haya la posibilidad de que peques. Tú sabes los límites, tú conoces tus fronteras, tú conoces tus debilidades, tú conoces tus fragilidades. En función de eso y de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios te enseña, bueno, toma las limitaciones. Pero en veces hacemos lo contrario. En veces se hace lo contrario. Es por esto, hermanos, que Pablo siente un ardor en él y casi, hermanos, pudiera pensar que va en similitud al pensamiento de Pedro cuando dice en el verso 24 de Romanos 7, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas palabras que dice Pablo, hermanos, son la consecuencia de su responsabilidad ante el pecado. Él no puede juzgar que el pecado es el que hace todo. No, yo soy el que practico el pecado. Por eso soy pecador, porque yo nací
pecador, y no soy pecador porque practico el pecado, no, hermano, nací pecador, por eso hago el pecado, o por eso practico pecado. Por eso, hermano, llega Pablo, yo no sé, hermano, si en ese momento histórico en el que Pablo dice, miserable de mí, las palabras de Pablo pudieran haber sido exaltadas, pudiera haber sido, hermanos, unas palabras que retumbaron en el momento y en el lugar donde las dijo, porque no creo que él pudiera haber dicho, soy miserable. No, hermano, yo creo que le dolió tanto en el corazón que la palabra miserable surgió con un dolor en la garganta por el peso y la fuerza con la que lo dijo. Le dolía en el corazón a Pablo. Había un ciego, Bartimeo, dice la Escritura, que cuando oyó que pasaba Jesús por ahí, preguntó, ¿qué pasa? Y le dijeron, es Jesús quien va por ahí. Y entonces, hermanos, la palabra de aquel ciego fueron tan fuertes que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, cállate. Hermanos, y entre más le decían que se callara, aquel hombre más fuerte gritaba porque esta era la necesidad que tenía él. Más fuerte gritaba. Hermanos, cuando pensamos en Pablo, yo creo que las palabras miserables de mí no eran palabras en tono bajito. Eran desgarradoras desde lo profundo de Pablo. Porque Pablo así se miraba. Miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Aborrezco lo que hago. Y lo que no quiero hacer es curiosamente lo que hago y lo aborrezco. Este Dios santo, justo y bueno, dio su ley santa, justa y buena, y me enseña, me guía, me reprende, me reprocha. Yo no podía separarme de esa ley, decía aquella mujer, porque sería llamada adúltera si miramos los capítulos anteriores o el capítulo anterior. La única manera era morir a esa ley. Y la única manera de morir a esa ley era morir en Cristo para resucitar en Él, para ser de otro, de aquel que es nuestro Dios y llevar fruto para Él. Esto es lo que vivió Pablo, pero luego dice Pablo, soy miserable, porque el pecado está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado que me estorba en mi andar cristiano? ¿Quién me librará? Dijera, hermanos, Pablo, quiero suponer que el anhelo de Pablo era de entregarse de una manera tan plena y tan completa a Dios que no hubiera cabida ni siquiera para una miserable parte de pecado, nada. Pero su carne, dice Pablo, no ha sido redimida. Así que, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25, Pablo se da la respuesta y nos da la respuesta a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a nuestro Dios, hermanos. Ayer se compartía la palabra del Señor aquí en el patio del templo, basados en la parábola del sembrador. Una práctica común de sembrar, de esparcir la semilla para esperar el producto. Pero el Señor toma esta ilustración y esta enseñanza para enseñar espiritualmente el mismo resultado de aquel que siembra y de la semilla que germina. Y que en veces, hermanos, o siempre, el que siembra no se da cuenta cómo en la noche la semilla se abre, nace y se desarrolla. El sembrador solamente tiró la semilla. Y llega el momento que es necesario levantarla. Pero esa semilla sembrada germina y crece. Gracias a nuestro Señor porque Él pagó el precio de esta nuestra miserable condición de pecado. Pablo dijo, hermanos, el mal está en mí. Y cada uno de nosotros debemos de decir, ciertamente, Él pagó nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que la palabra dicha en el verso 1 del capítulo 8 debe de ser regocijo para usted y para mí cuando dice Pablo, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Piensen en esto, hermanos. Aun cuando Pablo ha dicho todo lo anterior, aun cuando Pablo dice, aborrezco esas cosas que hago, también dice Pablo, hermanos, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el que lo libra de ese cuerpo de muerte. ¿Cómo, hermanos? Aquel que está en Cristo ya no tiene condenación. Pero, hermanos, todavía Pablo estaba en Cristo y todavía en él había ese problema de pecado porque su carne no ha sido redimida. Pero Pablo enfatiza diciendo, no hay condenación ya para él. Lo cual no quiere decir que puedes pecar. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera, dice Pablo. Porque si obedeces ya sea al pecado, el resultado es la muerte, pero te vuelves esclavo de él. O si obedeces la palabra que te ha sido enseñada, bueno, el resultado es la justicia o la santidad. No hay justificación para el pecado, pero el pecado, hermanos, en la medida que tú lees la palabra de Dios, en la medida que tú estás escuchando la palabra de Dios, en la medida que tú estás orando en la palabra de Dios, el pecado te debe de parecer más aborrecible, día con día, más sucio. Y luego llegarás a la conclusión de decir tú, es que esto que aborrezco es lo que hago. Señor, ¿qué hago? El que empezó en nosotros la buena obra, dice la palabra del Señor, hermanos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La pregunta será, hermanos, ¿esta obra fue empezada en ti? Porque si esta obra fue empezada en ti, Dios te va a perfeccionar día tras día. ¿Cómo te va a perfeccionar? A través de su palabra. Dios te va a ir, hermanos, enseñando día tras día. Te va a ir puliendo, te va a ir corrigiendo. Pero si tu indiferencia es tal, o si tu práctica de pecado es tal, que ni hay temor ni temblor delante de Dios, y que si no hay un respeto por su palabra, y si justificas tu pecado, es posiblemente que esa buena obra no empezó en ti. Dicho de otra manera, hermanos, es que la acción de la justificación de nuestro Señor en tu vida nunca inició o nunca se hizo. Clama a Dios si esta es tu condición, donde quiera que tú estés y que me escuches. Y hermanos de la iglesia de la misma manera. Si hay alguien que es indiferente al pecado y lo practica con libertad, y aún hasta planea pecar, y no le produce el escozor, ni la irritación, ni el ardor en su alma, ni es capaz de gritar, miserable de mí, ni de mortificar el pecado, ni apartarse de él, ni de arrepentirse y confesarlo delante del Señor, es necesario que te arrepientas y creas en el Evangelio. Esto es necesario. Tú no eres hijo de Dios por costumbre. Tú no eres hijo de Dios porque alguien te lo dijo. El Espíritu mismo se lo revela a tu espíritu por cuanto eres hijo. Si no es así, clama a nuestro Señor. Arrepiéntete de tus pecados. La gloria sea para nuestro Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno desde siempre y para siempre. Gracias, mi Padre eterno, porque en tu palabra miramos a través de la experiencia del apóstol Pablo cómo nos lleva a comprometernos, a mortificar el pecado que hay en nosotros, pero también nos lleva a decir que no hay posibilidad alguna de que aquellos que somos justificados, la relación contigo, Señor eterno, sea perdida. No, Padre, te ofendemos, sí, Señor. Tú tratarás con nosotros, nos disciplinarás, nos corregirás, Señor, pero aquella vasija que fue fracturada, tú la tomaste de nuevo para volverla a hacer y hacer de ella vaso de honra. Si tú nos has tomado en tus brazos, Señor, y en tus manos,
Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ninguna potestad, nada, Señor, podrá separarnos de esa relación que tenemos contigo. Pero, Señor Santo, como dijera el apóstol Pablo, ¿quién nos separará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Padre eterno, por la obra de tu Hijo, por el sacrificio perfecto y único. Aún, Señor, por la tortura tan grande que recibió cuando correspondía a nosotros vivir. Es que, Señor, somos librados de ese cuerpo de muerte. Y esto, Señor, por la fe que tú has puesto en nosotros para poder tomar de este sacrificio para nosotros como fiel y verdadero. Señor, porque tu Hijo ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Señor, aun cuando Pablo dijera que él era el primero de los pecadores o el más grande de los pecadores, en ese lugar, Señor, la pugna por el primer lugar estaría entre muchos que entendemos la magnitud de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia de esa relación contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar vivir en santidad como una manera, Señor, de honrar tu santo nombre a través de la gloriosa determinación de salvar a estas criaturas imperfectas. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados. Te lo suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Palabra fiel y digna es esta, decía Pablo, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted, yo y Pablo somos los primeros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.